Muy bien, muy bien. Entonces hoy día vamos a enseñar sobre el postmilenialismo. En pantalla tienen el postmilenialismo, tenemos cuatro ideas principales. Vamos a explicar un poco esto de las cuatro ideas. ¿Por qué hay cuatro interpretaciones, pastor, y no hay una? Se lo voy a explicar. La razón es porque todos los apóstoles hablan de este tema distintos aspectos. Los evangelios nombran un aspecto, Mateo añade otro, Pablo nombra un aspecto, Pedro nombra otro aspecto, pero también Apocalipsis habla otro aspecto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Arqueología, juntar las piezas y armar una historia. ¿Sí? Entonces, supongamos usted tiene que investigar en una biblioteca sobre la vida de un personaje histórico del 1500. Entonces usted va a leer en un libro una cosa, en otro libro otra, en otro otra, en otro otra, en otro otra. Y tiene que armar la vida de esta persona. ¿Qué tiene que hacer? Estructurar algunas cosas. Y estas combinaciones pueden formar distintas historias. ¿Sí? ¿Entiende lo que le digo? Si usted reordena los eventos de una manera, tiene una historia. Si los reordena de otra, tiene otra historia. Entonces, a la conclusión que se ha llegado es que pueden haber cuatro historias, cuatro formas consistentes de interpretar estos textos. ¿Sí? Y una de esas formas es el premilenialismo histórico, el premilenialismo dispensacional, el amilenialismo y el postmilenialismo, que es lo que vamos a enseñar el día de hoy. ¿Correcto? El postmilenialismo. Entonces, ¿por qué es necesario estudiar escatología? Esto lo hemos respondido todos. ¿Por qué es necesario? Porque como nosotros vemos que va a ser el futuro, es como vamos a vivir al presente. Quiero que usted entienda algo. Si usted sabe, imagínese, es público y dicen, el año 2028 comienza una pandemia de 3 años. ¿Qué haría usted? Todos comenzaríamos a ahorrar. Todos comenzaríamos a llenar las despensas, ¿sí o no? Si usted tuviera esa información que le dice, el 2028 vamos a tener una pandemia que va a durar 3 años, comenzamos a vaciar la bodega de puras cosas viejas, de cachivache, y empezamos a llenarla de comida. Empezamos a ver cómo reservamos estanques con agua, medicamentos, aprendemos primero auxilios, compramos guantes quirúrgicos, mascarillas, ¿sí o no? Usted se empieza a preparar, vende empieza a vender electrodomésticos que no necesita y deja lo esencial. Ahora, si yo le digo, va a haber una pandemia de 3 años en una fecha indeterminada, no sabemos cuándo, es otra cosa. Usted se puede demorar un poco más, usted siempre está alerta, usted no va a endeudarse mucho, ¿sí o no? Va a tratar de tener esa bodega. Ahora yo le digo, vamos a tener una pandemia de 1 mes. Si yo le hablo esas tres cosas del futuro, ¿cómo se va a preparar usted? De distinta manera. Si vamos a tener una pandemia de 1 mes, probablemente usted no requiera una gran preparación. ¿Sí? Ahorrar para tener comida para 1 mes, usted deja guardada, no necesita crear unos nuevos lugares para guardar comida, puede usar los que tiene y llenarlos. ¿Está aquí conmigo o no está aquí conmigo? ¿Sí? Pero si usted sabe que va a haber una pandemia de 3 años, usted se compra un refrigerador nuevo para que no le fallen esos 3 años. Entonces, con entender el futuro y el propósito de Dios, nos va a hacer entender cómo nosotros tenemos que caminar. Amén. Eso es básico y yo creo que tiene un gran sentido. Tenemos 4 visiones escatológicas. La primera que analizamos es la más popular en esta época en Latinoamérica, el dispensacionalismo
el premilenialismo dispensacional. La segunda que tocamos, las tocamos de la más popular a la menos popular. La segunda, que está surgiendo con mucha fuerza, es el premilenialismo histórico, es lo que predica un poco el mover Maranata, ¿no? Mariano Ceneval, Marcos Brunet y distintos agentes cristianos actualmente, y están hablando mucho desde la idea del premilenialismo histórico, ¿no? ¿Cuál es la diferencia con el dispensacional? Que el dispensacional separa el rapto con la segunda venida en 7 años. Primero es el rapto, 7 años después la segunda venida. ¿Qué hace el histórico? Conecta el rapto con la segunda venida como un solo evento. Por lo tanto, la iglesia no huye de la gran tribulación, sino que la experimenta y luego es la venida del Señor y comienza el reinado de 1000 años. ¿Está bien? Entonces, esa es la diferencia. Muchas veces a los históricos se les llama post-tribulacionales. Post-tribulacionales, es decir, la venida del Señor es después de la tribulación versus los dispensacionales que son pretribulacionales, es decir, la venida del Señor es antes de la tribulación. ¿Perfecto? De otra manera, tenemos a los hermanos amileniales, quienes consideran que en los 1000 años de los cuales habla solamente Apocalipsis 20, no son 1000 años literales después de la segunda venida del Señor, sino que es la era entre la primera venida y la segunda venida, es el milenio. Y es un milenio simbólico, no un milenio literal de 1000 años, sino un periodo, porque la palabra dice que para Dios un día son 1000 años y 1000 años son un día. Entonces, esto nos dice que no tiene una medida racional los 1000 años, sino que representan algo más que un tiempo cronológico, a diferencia de los premileniales, quienes consideran el milenio como 1000 años cronológicos. ¿Estamos bien? Porque ellos son literalistas. Y vamos a ir ahora con la visión de los hermanos postmileniales. ¿Correcto? Vamos a analizar esta postura. Esta postura, vamos a definir un poco al postmilenialismo. Es la doctrina que afirma que el reino de Cristo, inaugurado en su primera venida, crecerá progresivamente en la historia por medio del Evangelio, del poder del Espíritu Santo, hasta influenciar mayoritariamente en las naciones, provocando una era de justicia y paz. Después de esta era, Cristo vendrá y se generará el juicio final y la resurrección de los muertos. Entonces los postmileniales lo que creen es que el reino de Dios establecido en la primera venida de Jesucristo, cuando él decía, si por el dedo de Dios echo fuera demonios, quiere decir que el reino de los cielos ha llegado a vosotros. Ese reino, por medio del Espíritu Santo derramado en Pentecostés, está avanzando en la tierra, avanzando, 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 y va a avanzar a un punto que muchas naciones, que miles de personas van a conocer al Señor. ¿Toda la humanidad? No, no toda la humanidad. Va a haber gente que lo va a rechazar, y que eso va a generar una humanidad llena de la gloria de Dios. Y luego, cuando esa humanidad esté llena de la gloria de Dios, Cristo viene a tomar la recompensa. Cristo ya no viene a tanto luchar con todos los sistemas demoníacos, porque esos sistemas fueron derribados progresivamente por la iglesia. Por lo tanto, Cristo viene. ¿Significa y creen los postmileniales que van a haber persecuciones en este tiempo? Sí, lo creen. ¿Creen que va a ser una paz absoluta en la tierra y que todos vamos a estar felices en la tierra? No. Creen que va a haber una apostasía previo a la venida del Señor que va a generar una división fuerte, pero creen que el avance del Evangelio va a ir cambiando la tierra tal como la conocemos. Eso la hace una visión, la visión más esperanzadora u optimista, en el sentido de la autoridad de la iglesia, ¿no? La autoridad de la iglesia es tal que puede transformar el mundo. Esa es la función del Espíritu Santo, ¿correcto? Vamos bien hasta ahí, ¿no? Vamos bien hasta ahí. Entonces, vamos a avanzar. Hay algunos puntos para entender que yo lo resumí en 5 puntos.
Entonces, el primero punto que tiene es la soberanía absoluta de Dios en la historia. Y dice que la historia de la humanidad no avanza al caos absoluto, sino avanza a una progresión de la gloria de Dios, al cumplimiento del reino. Es decir, Adán cayó, Adán falló, y ahora el problema no lo generó Dios, lo generó el hombre, y ahora la solución la generó Cristo hecho hombre, Dios encarnado en hombre. Y los hombres somos los que tenemos que ordenar la tierra. No es Dios que viene a solucionar toda la tierra, sino que es una misión de la iglesia, por medio del Espíritu de Dios que está en nosotros, el transformar la tierra. Entonces, es una visión que le da mucho énfasis a la autoridad de la iglesia. La iglesia tiene que hacer esta misión. Otro punto, el reino de Cristo ya ha sido inaugurado, no va a ser inaugurado en un futuro milenio. El reino de Cristo fue inaugurado en su entronización. Cuando Él asciende, Él es crucificado, Él se sienta a la diestra del Padre, ahí comienza su reinado cósmico. Jesucristo no ha abandonado la tierra para tomarla 3000 años o 2000 años después, como plantea el premilenialismo, sino que Cristo se ha sentado a la diestra a comenzar a gobernar la tierra, y el cosmos y el universo completo está siendo gobernado por el Rey de Reyes y Señor de Señores entronizado. Jesucristo ha comenzado su reino cuando Él resucitó de entre los muertos y lo continuará progresivamente hasta su segunda venida. Entonces, ¿cuándo Él viene nuevamente? Cuando Él vea que su pueblo, la eclesía, llena del Espíritu, ha reformado y ha cumplido la misión. Entonces Cristo viene a recibir la tierra. Amén. Y vamos a estar con Cristo eternamente. Eso es lo que plantea el segundo punto. Un tercer punto es que el evangelio predicado por la iglesia por medio del poder del Espíritu Santo va a tener un éxito real en la tierra, medible. No va a ser un éxito moral o conceptual. El poder del Evangelio y la gran comisión va a generar un impacto en el mundo completo. Entonces, los postmileniales atribuyen el crecimiento de la medicina moderna que ha permitido que los niños que mueran menos de un 2,5 por mil de los niños, un 0,5%, digámoslo así. Eso ha sido porque Jesucristo entronizado ha inspirado a hombres a crear avances médicos para que cada vez muera menos gente y la gente viva más. Y Él nos está llevando a que venga luz en la ciencia para que nos alimentemos mejor, para que haya más justicia en la tierra. Y Él está reformando, Él está creando sistemas judiciales y lo está reformando. Y es un proceso que demora cientos de años, no un proceso repentino ni violento, sino que es un proceso paulatino, ¿no? 4. La historia de la humanidad será transformada antes de la parucía, antes del regreso de Cristo. Va a haber una transformación que toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios. Es decir, que por medio del Espíritu Santo la iglesia va a tener tal nivel de autoridad que el nombre de Dios va a ser conocido en la tierra y respetado, y luego Cristo viene. Amén. Y un quinto punto para poner en esta es: Cristo regresará después de este periodo para consumar. O sea, la segunda venida ocurre para que Cristo dé la estocada final a la muerte, ¿no? Dé la estocada final a la muerte. ¿Están claros más o menos los 5 puntos? Entonces, este es un punto de vista muy optimista. Muy optimista. ¿Correcto? Y la línea de tiempo es de este tipo. Tenemos la primera venida de Cristo, la cruz. Comienza la era de la iglesia.
Satanás es atado, comienza el milenio y luego es la segunda venida. ¿Qué tipo de milenio es este? ¿Qué tipo de milenio es este? Voy a comentarles. El milenio de los postmileniales no es 1000 años cronológicos, sino que ellos creen este concepto de para Dios 1000 años son un día y un día son 1000 años. O sea, es una época de tiempo donde la iglesia va atando continuamente a principados y potestades en los lugares celestiales y va a ver y está siendo Satanás restringido para no gobernar la tierra, no poder limitar la expansión del evangelio. Entonces Satanás no está destruido. La Biblia usa el término atado en el milenio, que significa, según los postmileniales, restringido para no poder hacer ciertas cosas. Satanás hay cosas que no puede hacer. Alguien atado sí puede hacer cosas. Puede hablar, puede infundir miedo, puede manipular, pero no puede golpearte. ¿Me explico? Así lo ven los postmileniales. Alguien atado no es alguien limitado totalmente. Te puede mentir. Satanás es el padre de mentira. Te puede mentir, pero no puede frenar el propósito de Dios en tu vida. Porque hay un poder de liberación que lo puede atar. Y no solo Satanás es atado, sus demonios pueden ser atados. Entonces acá vemos una línea, la era de la iglesia, la segunda venida, que viene a traer el juicio final y comienza el estado eterno. Entonces vemos una línea temporal simple desde Cristo hasta la era de la iglesia, hasta el milenio. Vamos a ir ahora a analizar las características del milenio postmilenial. Yo lo resumí en cinco puntos. El milenio no es un reino político futuro de 1000 años, es una era. Cristo reina actualmente y el milenio ocurre antes de su regreso. ¿Vale? En este milenio hay un triunfo progresivo del evangelio. El reino crece en la historia, se disipulan las naciones de manera real y visible. O sea, los postmileniales plantean que India va a ser discipulada, China va a ser discipulada, quizá Brasil está siendo discipulado actualmente, el país probablemente más cristianizado del mundo. ¿No es cierto? Algunos países de África están siendo grandemente cristianizados. Lo que plantea el postmilenialismo es que todas las naciones van a llegar a este nivel de cristianización. No significa que las naciones van a ser perfectas. Brasil no es perfecto, pero es un lugar donde el evangelio está abierto y está avanzando y está al alcance de la mano. Satanás es atado, está restringido para engañar a las naciones, permitiendo la expansión global del evangelio. Entonces, Satanás, que tenía atado a las naciones, ya no las tiene atado, sino se permite la expansión del evangelio. Y esto se cree porque la iglesia no lucha ahora con Satanás, sino contra principados y potestades. Entonces, claro, Satanás está operando, pero no puede limitar la expansión del reino de Dios. En Apocalipsis 20, cuando habla del milenio, dice que al terminar el milenio va a haber una rebelión donde las naciones se vuelven a rebelar contra Dios. Los postmileniales creen que antes de la venida del Señor, en esta era de expansión del evangelio en todo el mundo, va a haber un contraataque del enemigo fuerte. Satanás se va a lanzar con todo, o sea, el evangelio va a llenar China, India, Corea, Rusia, Europa, África, Oceanía, el poder de Dios. Y cuando esté esa gloria, Satanás se va a levantar por breve tiempo a hacer guerra contra los santos de Dios y en medio de eso viene la segunda venida. O sea, va a haber un contraataque, ¿no? Es una oposición. 5. Cristo regresa a la tierra a consumar el reino. La segunda venida ocurre después del milenio. Cristo no vuelve a iniciar su reino, sino a consumar un reino que ya está avanzando en la historia por medio de la iglesia y del Espíritu Santo. ¿Ok? ¿Vamos bien?
Quiero ver si hay alguna pregunta sobre esto que estoy mostrando en la diapositiva. Pueden hacerla, tiene que ser una pregunta concisa para yo darles la respuesta concisa. Vamos. Si alguien tiene alguna pregunta, ¿sí? Activen rápido el micrófono, ¿no? Vale. Avanzo. Avanzo. Entonces vamos a ver algunos de los pasajes nombrados en las Escrituras que nos hablan de la segunda venida, y uno de esos es 1 Corintios 15, 20, 26. Vamos a leerlo para entenderlo de una posición postmilenial, ¿vale? Vamos a verlo. Esto está en su Biblia. Este es un sermón, una parte escatológica que habla Pablo al final de 1 Corintios. Vamos a leerlo. Dice, ahora Cristo ha resucitado de los muertos. ¿Ya? ¿Estamos claros? Primicias de los que durmieron es hecho. Entonces dice que Cristo es la primicia, el primero resucitado de los muertos de todos los humanos es Cristo, y luego venimos todos nosotros. ¿Estamos claros? ¿Sí? Por cuanto la muerte entró por un hombre, Adán, también por un hombre la resurrección de muertos. Porque así como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su orden. Cristo, algunos dicen Cristo, las primicias, y los que son de Cristo en su venida. 3. Pero lo que entienden los postmileniales es que como arriba dice que Cristo es hecho primicias, lo que está diciendo que es Cristo, que es las primicias. O sea, ¿quién resucita primero? Cristo, y después los que son de Cristo en su venida. Entonces, la línea de tiempo es bien simple. Cristo resucitó y en su segunda venida resucitamos nosotros. Luego el fin, o sea, resucitamos nosotros y viene el fin cuando entregue el reino al Dios y Padre. Porque es necesario que Él reine hasta que haya puesto a sus enemigos bajo sus pies. El postrero enemigo a ser vencido es la muerte. Entonces nos está diciendo, Cristo en la primicia resucitó, y ahora en su venida nosotros vamos a resucitar y la muerte va a ser vencida y es el fin. Y en eso los postmileniales dicen, no es como dicen los premileniales, que viene Cristo y después viene un milenio. Acá dice, viene el fin y la muerte es destruida. Y esta es una crítica que le hace el postmilenial al premilenial, porque en el milenio va a haber muerte. Porque dice que el niño no morirá joven, pero morirá. Pueden vivir cientos de años, pero van a morir los humanos. Y lo que plantean los postmileniales, dicen, acá está claro, en 1 Corintios 15, que cuando Cristo viene, Jesús vence la muerte. Si vence la muerte, después no puede haber un milenio donde haya muerte. Es el fin y es el juicio final. Entonces, la línea de tiempo que defienden los postmileniales, dicen Pablo en 1 Corintios 15, nos habla de una línea de tiempo simple. No dice en ninguna parte, va a haber un rapto secreto, 7 años, luego una venida, luego 1000 años, luego una rebelión, luego el estado eterno. Está diciendo, resucita Cristo y después resucitamos nosotros. Habla de una sola resurrección, no dos, como los premileniales dispensacionales, que hay una resurrección en el rapto, nosotros somos transformados, es una resurrección, y hay otra resurrección en la segunda venida, y hay otra resurrección al final del milenio. Eso está raro para los postmileniales, ¿correcto? Vámonos a otro versículo de Pablo, Primera de Tesalonicenses 4, nos dice, tampoco quiero que igneren acerca de los que duermen para que no se entristezcan. Los que duermen llamaban Pablo a los cristianos que habían fallecido. Le llamaba los que duermen, ¿correcto? No significa que ellos están en el más allá durmiendo. Es una forma para Pablo no decir los muertos, porque él le llamaba muertos a los paganos. A los que estaban en Cristo no les llamaban muertos, les llamaban los que duermen, como una forma de decir que estaban en un lugar de reposo. ¿Correcto? Ya, vamos con eso. Entonces, veamos la línea de tiempo de 1 de Tesalonicenses 4.
Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Cristo murió y resucitó, así traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. En el fondo le está diciendo a los tesalonicenses, ustedes se van a reencontrar con sus familiares muertos en Cristo. Se van a volver a encontrar con los que fallecen. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire. ¿Qué dicen los postmilenialistas? Dicen, señores premilenialistas y dispensacionales, ustedes dicen que esto habla del rapto secreto. ¿Cómo me dicen que es un rapto secreto si el Señor viene con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios? El Señor no está viniendo silenciosamente, está viniendo en un espectáculo cósmico donde hay unas voces estridentes y hay una resurrección general de muertos. Eso es lo que dicen los postmilenialistas. Yo les estoy explicando a ustedes cómo ellos. Entonces, cuando dicen seremos arrebatados con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre. ¿Qué dice el postmilenial? Dice: nosotros tenemos cristianos muertos. Los que hayamos quedado en la venida del Señor, el Señor viene con trompeta de Dios. El cosmos se desordena entero, resucitan los muertos, los cristianos vivos somos arrebatados a las nubes y estamos con los muertos y con Cristo por la eternidad. O sea, ¿qué está diciendo? Nos quedamos en el aire. No dice vamos al cielo a tener 7 años de bodas del Cordero. No dice eso Pablo. Pablo dice estaremos así siempre con el Señor. Línea de tiempo simple. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Vamos bien? Quiero que vayan. Entonces, esa es la crítica postmilenial y amilenial a los premileniales. Dicen, ustedes están haciendo 2 eventos, algo que son un solo evento. ¿Correcto? No se enojen ahí los hermanos, no estoy viendo las pantallitas, estoy viendo el power. No se enojen los hermanos dispensacionales. Yo tengo que, ya se expresó la visión dispensacional y las críticas a otros, ¿vale? Vamos a segunda de Pedro 3. ¿O ignoráis que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos, la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua? Creemos que está hablando ahí del diluvio, que el mundo de ese entonces pereció. Y el postmilenial dice, ojo con algo, que después del diluvio Dios no nos cambió de planeta, nos dejó en la misma tierra. Cuando Pedro usa el término pereció el mundo, está diciendo que hubo una renovación del planeta. Por lo tanto, en esta renovación que viene, que va a ser por fuego, no significa que la tierra será destruida, sino que será renovada. Porque la tierra no es culpable de los pecados de los hombres. ¿Correcto? Dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego, para el día del juicio y para la perdición de los impíos. Mas, oh hermanos, no quiero que ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. ¿Qué está diciendo Pedro? Algunos dicen que la venida del Señor se demora, que este mundo hagamos, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Y Pedro dice, cuidado, que el tiempo de Dios es distinto a nuestro tiempo. El tiempo de Dios es distinto. Dios gobierna en un tiempo diferente. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Por qué se retrasa la venida? Leámoslo en el 9. El Señor no retarda su promesa, sino que algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. El Señor ha retrasado su venida por el simple hecho de que está esperando que la mayor cantidad de seres humanos sea salva.
Entonces el postmilenial dice, el Señor va a venir en una época donde la mayoría de la gente haya recibido la predicación del Evangelio. ¿Vamos claros? Porque esa es la razón por la que el Señor se tarda. La razón por la que el Señor se tarda es que quiere que todos procedan al arrepentimiento. ¿Quiénes? Dígalo. Todos. Los de China, los de India, los de Corea del Norte, no solo nosotros los latinoamericanos, ¿no es cierto? Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Aquí, ¿qué entiende el postmilenial como ladrón en la noche? Entiende que vendrá de manera sorpresiva, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Entonces está hablando de que este no es un rapto secreto. Este es un evento que está transformando el cosmos completo. Los cielos en gran estruendo, los elementos serán transformados, deshechos. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo nosotros vamos a andar santa y piadosamente, esperando y apresurándonos para el día de la venida de Dios, el cual de los cielos ascendiéndose serán deshechos y los elementos serán quemados y se fundirán? Pero nosotros esperamos, según su promesa, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. ¿Cuál es el concepto de un sistema de mundo nuevo? Uno donde more la justicia. Entonces, si nos damos cuenta, Pedro no está esperando un rapto secreto para luego tener 7 años de tribulación y luego una segunda venida. Pedro espera un solo evento. Pablo espera un solo evento. En esto tiene mucha fuerza el amilenialismo y el postmilenialismo, en mi opinión, porque tanto Pablo como Pedro hablan una línea de tiempo simple y esperan a futuro un solo evento, no 3. No el rapto secreto, no después la segunda venida visible y no después la guerra de Armagedón en el postguerra Gog y Magog del dispensacional. ¿Se dan cuenta un poco? Pedro asume que nuestro encuentro con el Señor ocurre en el mismo tiempo que el mundo es transformado cósmicamente. Es decir, el día del Señor, según Pedro, es la segunda venida de Cristo. ¿Vale? Sigamos. ¿Cómo funciona en esta escatología postmilenial Israel y la iglesia? Vamos a ver esto. Hay 4 puntos. El postmilenial rechaza de manera explícita que Dios tenga 2 pueblos. Dios no tiene un trato con Israel ni un trato con la iglesia. Israel y la iglesia se han unido en Cristo para formar en medio de Cristo un solo pueblo, como dice la Escritura. Como dice Gálatas, en Cristo no hay ni judío ni gentil. Es decir, en Cristo no hay 2 pueblos, sino quitando la separación intermedia, formó un solo pueblo, dice Romanos. Eso es la visión postmilenial. No existe un paréntesis, se rechaza esta idea de que exista un paréntesis en el plan de Dios para Israel y para la iglesia diferente, ¿no es cierto? Entonces rechaza el dispensacionalismo. Cristo como el cumplimiento de las promesas de Israel. ¿Qué pasa con todas esas profecías del Antiguo Testamento de que Israel va a ser una nación llena de gloria, que van a venir de occidente y de oriente a adorar en la fiesta de... ¿Cómo se llama esta fiesta? Shavuot. No. La de las lumbreras. La del nacimiento de Jesús probablemente. ¿Cuál es esta fiesta? No, amorcito. Hanukkah no es. Esta fiesta... No, la tercera fiesta... Tabernáculos. Esa es, perdón. Tabernáculos. En fiesta de tabernáculos, ¿no es cierto? Que vendrían de todas las naciones. Lo que plantean los postmileniales es que esto se está cumpliendo en el ministerio de Jesucristo. Que en Cristo se están cumpliendo las promesas de Israel. Es decir, que no se van a cumplir en un futuro milenio,
en un Israel étnico o genético, sino que se está cumpliendo todo en Cristo y en el cuerpo de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? Nosotros, judíos y gentiles. Cristo no tiene dos cuerpos, no tiene un cuerpo de judíos y un cuerpo de gentiles, tiene un solo cuerpo. Entonces, ese es el cumplimiento. Punto 3. La iglesia es un Israel escatológico. La iglesia no reemplaza a Israel. La iglesia se ha conectado a Israel e Israel se ha conectado a Cristo. Judíos y gentiles forman un solo cuerpo. No existe una restauración futura del Israel nacional. ¿Sí? Sí se cree que en este avance del Evangelio se va a cumplir Romanos 11, donde dice que Israel será, el remanente será salvo, una parte de Israel será salvo. Los postmileniales creen que a medida que el Evangelio empieza a llegar a China, a India, va a llegar a Israel y muchos de Israel se van a convertir, van a haber una conversión masiva antes del retorno de Cristo de israelitas, para cumplir lo que Dios habló en Romanos 11, de que el remanente de Israel será salvo. Esta futura restauración de Israel, correcto, los judíos, esta conversión ocurre a medida que avanza el Evangelio. ¿Vale? Esta es la visión Israel-Iglesia del postmilenial. ¿Qué cree el postmilenial sobre el rapto? ¿Es un rapto secreto o un rapto público? ¿Qué cree el postmilenial? Vamos a ver algunos puntos del rapto. ¿Qué cree el postmilenial del rapto tradicional? El problema que cree los postmileniales es que los dispensacionalistas creen en dos resurrecciones separadas, dos venidas de Cristo, la venida secreta y la venida pública, y dos juicios, porque para que se vayan unos primero, tiene que haber un juicio, formal o informal, y para que venga la segunda venida también va a haber un juicio, y después del milenio otro juicio. Esto contradice al Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento es claro que la resurrección es una, el juicio final es uno y la venida es una, única y gloriosa. Dice que Tesalonicenses 4 no enseña un rapto secreto, porque si se analiza el texto que ya lo leímos, dice trompeta, voz de arcángel y un descenso visible del Señor. Entonces Pedro habla de un encuentro que vamos a tener con el Señor, que es visible, que es con gritería, no es un rapto secreto. Y el otro tema que tiene el postmilenial es que el rapto secreto supone que la iglesia fracasa su misión histórica, contradiciendo así la gran comisión. O sea, la iglesia no intentó la gran comisión y no se pudo. No se pudo transformar las naciones, no se pudo transformar el corazón del ser humano. Cristo tiene que venir a rescatarnos de este mundo tan cruel, porque la maldad fue mayor que el poder del evangelio, dice el postmilenial. Y niegan la enseñanza de que Cristo ya está reinando. Cristo no tiene que venir a reinar, sino muchas de estas ideas son reiterativas porque tampoco hay mucho más que decir. O sea, no vamos a inventar tampoco esto más o menos. ¿Qué plantea el postmilenial sobre la tribulación de la cual nos habla la Escritura? ¿Sí? Vamos a dar un tiempo. Vamos entonces. Es bueno hacer estos breaks para ir viendo un poco porque mucha información a veces, o sea, sé que para algunos no, porque algunos han estudiado el tema y no los pilla de sorpresa, pero para otros quizás sí. Entonces, ¿qué dice el postmilenial de la tribulación? Yo quisiera a un futuro incierto, que hiciéramos algo distinto. No solo estudiar la escatología con las cuatro posturas, sino estudiar Apocalipsis desde las cuatro posturas. Es algo que no podemos hacer ahora. Los postmileniales plantean que los primeros 6 juicios que vienen a la tierra son el avance del ejército, son
al orden de que ocurrió el avance del ejército romano en Israel. Y cuando hay un silencio en la tierra y se sella los 144.000, en Apocalipsis, significa el tiempo que los del pueblo de Dios tienen un tiempo para huir de esa persecución o para morir en medio de esa persecución. Hay un análisis de Apocalipsis postmilenial donde se explica cada capítulo, también amilenial, también dispensacional histórico y dispensacional, premilenial histórico y dispensacional. Entonces, ahora hemos analizado a nivel general la escatología, pero habría que analizar después Apocalipsis, visto de distintas, y eso ya un análisis más profundo. Pero en el fondo, para no complicarles la vida, ¿qué creen los postmileniales de la tribulación, de la cual no habla la Escritura? La tribulación no solo la habla Apocalipsis, sino que la hablan los evangelios sinópticos. Lucas 21, vamos a leer brevemente, Lucas 21, le preguntaron, porque el Señor dijo, no quedará piedra sobre piedra, y le preguntaron, maestro, ¿cuándo será esto y qué señal habrá de que estas cosas están por suceder? Señor le dice, mira, nadie nos engañe porque vendrán muchos diciendo yo soy el Cristo y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ello. Luego de que Cristo viene, siguieron viniendo muchos que decían yo soy el Cristo y que y decían yo los voy a liberar de los romanos. Los fariseos y los saduceos los apoyaron y hubieron revueltas en contra de Roma. Y recuerden que la sangre de Cristo tenía que ser vengada, porque Jerusalén había matado a Cristo y a los profetas. Entonces el fin del templo venía, el fin del orden cósmico actual de Israel iba a ser cambiado. Y dice, el tiempo, y cuando oigáis de guerras, de sediciones, no os alarméis porque es necesario que todas estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será rápidamente. Claro, las revueltas en Israel comenzaron el 63 después de Cristo. Pero el fin no llegó el 63, llegó el 70. Se levantará etnos contra etnos, reino contra reino, habrá terremotos, hubo terremotos, hay registros históricos de que luego de la muerte de Jesucristo empezaron a pasar cosas muy raras en los próximos años. En Israel hubo una hambruna. ¿Recuerdan esa hambruna que hubo? Que Pablo tuvo que recolectar dinero para llevar a Jerusalén. Entonces acá lo que plantean, porque están preguntando por la destrucción del templo, habrá terror y grandes señales en los cielos. Hay señales que hubieron de espadas que había en el cielo en forma de nubes que se quedaban por días, de luces que aparecían y de meteoritos cayendo en Jerusalén. Es como que la muerte de Jesús empezó a desordenar todo ahí y dice, pero os echarán manos, os perseguirán, os entregarán a las sinagogas y a las cárceles. Esto pasó. Seréis llevados ante reyes, le está diciendo a los apóstoles. Y esto será ocasión para dar testimonio. Seréis 21:16, seréis entregados por vuestros padres, hermanos, parientes, amigos. Seréis aborrecidos por todo por causa de mi nombre, pero con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, los que estén en medio de ella, 21:22, porque serán días de tribulación para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Fíjense algo. Y 21:24 de Lucas, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será destruida por los gentiles. ¿Qué nos está diciendo el postmilenial de eso? Nos está diciendo, hermanos, esto ya ocurrió. Jerusalén fue destruida el año 70 después de Cristo, después de que legiones romanas rodearan Jerusalén y la destruyeran. Esto no habla de una tribulación que nos va a venir a nosotros, porque dice, cuando venga esta tribulación, los que están en Judea huyan a los montes, no dice los que están en Sudamérica, los que están en la India, los que están en los cristianos de Estados Unidos. Está hablando de unos cristianos que estaban en Judea, entonces donde estaba Jerusalén, dice, huyan a los montes. Históricamente, Flavio Josefo dice que el ánimo de la ciudad de Jerusalén era tan grande porque habían vencido legiones romanas que ellos dijeron vamos a vencer a los romanos, y cuando los romanos los rodean,
Los judíos estaban tan enardecidos de que iban a ganar la guerra contra Roma, pero los cristianos se acordaron de esta profecía de Jesús y los cristianos huyeron. No había cristianos en Jerusalén cuando destruyen Jerusalén. Los cristianos habían huido por esta profecía de Mateo 21. ¿Sí? Ya. Dice, entonces habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas, tiempo de angustia, en la gente, confusión por el bramido del mar y de las olas. Los hombres desfallecerán de temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Y alguien puede decir, ¿está hablando de la segunda venida? No, porque en Isaías 13:10, Ezequiel 32:7, Joel 2:31, esta señal de habrá señal en el sol, la luna, las estrellas, angustia, son lenguaje profético del Antiguo Testamento cuando un reino llegaba a su fin. Entonces leamos Isaías 13:10. Isaías 13:10. Esto dice el postmilenial, ojo, tenemos que ir al Antiguo Testamento y entender el lenguaje profético. En el 13:1 dice, profecía sobre Babilonia, revelada a Isaías, hijo de Amós. ¿Contra quién esta profecía? Contra Babilonia. Y dice, 13:9, viene el día de Jehová, terrible indignación, ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores, por los cuales la estrella de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor, y castigaré al mundo por su maldad. ¿De qué está hablando? Está hablando de Babilonia. Eso es el lenguaje profético cuando un imperio caía. Estas mismas señales ocurrieron cuando Egipto cayó. ¿Se acuerdan cuando Egipto cae y se oscureció el sol? Y hubo tinieblas y hubo llanto en la noche porque se murieron los primogénitos. Y el pueblo salió en libertad. Entonces, lo que explican los postmileniales es que este lenguaje que utiliza Lucas 21:25 no es el fin del universo ni la segunda venida, es el fin de Israel étnico. El Israel que mató a los profetas tiene su juicio, el sol se oscurece. ¿Qué representa el sol? El poder político. ¿Qué representa la luna? El poder religioso, los sacerdotes, el templo. ¿Qué representa la estrella? Los ídolos de las naciones. Entonces habla que el poder espiritual y militar y religioso está cayendo porque Dios va a traer juicio sobre una nación y otra nación lo va a destruir. Va a destruir su templo. Entonces, lo que está hablando Lucas 21:25, esta tribulación, no es una tribulación que nosotros vamos a vivir, sino que es una tribulación que los judíos tenían que huir de Jerusalén cuando la vieran rodeada de ejércitos. Y eso ocurrió. Y ocurrió 2 veces, el año 70 y el 135, y ahí ya, chao. Se acabó Israel. ¿Correcto? Vamos bien, ¿no? Vamos bien. Esta misma profecía está en Mateo 24 y le preguntan cuál será la señal, pero en Mateo añade algo, dice, no pasará esta generación. Es decir, no se estaba hablando a nosotros, sino a esa generación. ¿Cuánto dura una generación judía? Escríbame en el chat cuánto dura una generación. Bíblicamente, ¿cuánto dura una generación? Yo sé que Pablito sabe. Pablito, deja a los hermanos que la escriban. Pablito Castillo, ya este tema lo hemos recontra estudiado. A ver. 120 años es la vida total de un hombre. Pero una generación son 40 años. ¿Se acuerda la generación que murió en el desierto? ¿Cuánto fue? 40 años. Y el número 40 representa generación. Ahora, ¿cuándo Jesús profetizó que no iba a pasar esta generación?
¿Cuándo Jesús profetizó? El año 30. 30 más 40, 70, justo en el límite. Aquí Pablito subió un versículo muy bueno. Para que se demande de esta generación la sangre de los profetas que se derramó desde el principio del mundo. Si os digo, será demandada de esta generación. Entonces Lucas nos está poniendo que la venganza de la sangre iba a ser sobre esta generación. ¿Se acuerda cuando Jesús lleva la cruz? Lleva la cruz y las mujeres lloran y le dice, mujeres, no lloren por mí, lloren por sus hijos y por ustedes y por sus hijos y los hijos de sus hijos. Por el juicio que le iba a venir a los israelitas por haber matado al dador de la vida. ¿Correcto? ¿Vamos bien? ¿Sí? Ahora, en Mateo 24, Jesús predice la destrucción del templo. Dice en el 24:9, os entregarán a tribulación, os matarán y seréis aborrecidos por toda la gente. Entonces acá el postmilenial dice, nosotros vivimos tribulación. Los cristianos a lo largo de la historia viven tribulación porque dice, os entregarán a tribulación, os matarán. No huimos de la tribulación. No nos raptan antes de una tribulación. No, los cristianos han vivido a lo largo de la historia tribulación y asesinato. Los apóstoles lo vivieron. Perfecto. Entonces, los que estén en Judea huyan a los montes. 24:16. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Ahora, oren para que su huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá gran tribulación. 24:21, porque entonces habrá gran tribulación, la cual no hubo desde el principio del mundo, y si no fueran acortados esos días, nadie sería salvo. ¿A quién le está hablando? Le está hablando a los discípulos. Les dice a los discípulos que ellos van a estar en un tiempo de gran tribulación, pero que tienen que huir a los montes para que esa tribulación no venga sobre ellos. Salir de Judea no dice escóndanse en los campos en todo el mundo los cristianos, no, en Judea. ¿Vamos claro? Bueno, voy a continuar, porque creo que esto ya está. ¿Cuáles son las expectativas del futuro del postmilenialismo? Número 1, va a existir una expansión progresiva del reino de Dios. Antes de su venida, no va a haber perfección absoluta, no va a ser el mundo soñado, ¿no es cierto? Donde todos vamos a andar danzando alrededor de un arco iris, en un pastito verde, como esa foto de los testigos de Jehová, de los libros de los testigos de Jehová o de afiche de Mormón, ¿no? Donde todos están felices en el mundo. Va a haber un mundo donde el reino de Dios se expande, pero el mundo va a ir de gloria en gloria y el reino de Dios se va a expandir en la tierra. El evangelio va a vencer en los países más duros del mundo. La iglesia no resiste al mundo, lo disipula. La iglesia, van a haber países que van a tener oposición al evangelio, pero el poder de la iglesia y del espíritu que está en la iglesia es más fuerte que el mundo. Entonces, yo voy a preparar a mi hijo para que aprendan chino mandarín, para que si no van ellos, vayan sus nietos. Hay que empezar a pensar en la visión postmilenial, que la iglesia va a tener una victoria porque tiene al Espíritu de Dios en ellos. Que va a haber una derrota progresiva de los poderes demoníacos. Va a haber tal grado de liberación. Cuando los demonios decían en Marcos y en Mateo, has venido a destruirnos, porque has venido a atormentarnos. Entonces los poderes demoníacos retroceden delante del poder de Cristo y de su iglesia y son arrinconados. La iglesia expande el evangelio y los poderes demoníacos retroceden.
El milenio es una época histórica prolongada. No se Jesús jamás promete que la iglesia va a tomar el control político, porque algunos creen que los postmileniales creemos en tomar el control político. Tampoco que se va a cristianizar a todas las naciones, ni que vamos a dominar los sistemas terrenales. Las naciones siguen siendo naciones, pero el poder del evangelio se mete en todas las naciones. No es que todo el mundo va a ser cristiano, que es lo que se llama cristianizado, pero todo el mundo va a ser evangelizado, gran parte del mundo va a ser discipulado para ser librado de el poder del mal. Se cree que va a haber una rebelión final donde va a haber una apostasía, gente que va a ver el poder de Dios, gente que va a ver la gloria de Dios, va a decir yo no quiero nada con Dios, va a haber una apostasía y luego de esa apostasía Cristo viene con su reino como vencedor. Y se ve la segunda venida como como un punto final, no como un rescate. Jesús no viene a rescatarnos del mundo cruel. Jesús ya nos ha rescatado en medio del mundo por su espíritu. A usted la rescató el Señor del pecado, de la maldad, de la perversión, de los juicios de este mundo. Los juicios que vienen a los pecadores no vienen a nosotros, pero no es una historia de rescate, sino de consumación. Esos son 6 puntos que yo creo que es sobre el futuro del post-milenialismo. ¿Vale? Entonces, en resumen, el reinado de Cristo se ejerce desde su exaltación, entronización, y se manifiesta a través de la Iglesia y del Espíritu Santo en el mundo. La ética del presente es que en qué nos enfocamos en el presente, en la gran comisión para transformar a las personas, las estructuras, la visión en el largo plazo, o sea, es un evangelio poderoso. Israel, no hay un programa escatológico separado. No es que Israel tiene un reloj y la iglesia otro, está todo conectado, ¿no? Vamos a una conversión masiva de judíos, eso sí, porque el reino, a medida que avance, muchos judíos se van a convertir y van a ser incluidos en el pueblo de Dios. Va a haber una gran conversión de judíos antes de la segunda venida del Señor. Y la misión no se realiza desde la urgencia del colapso, de que el mundo se cae a pedazos, sino de la confianza esperanzadora de la victoria del Evangelio en el presente, una expansión sostenida del reino antes del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, esa es la visión a nivel general, la visión postmilenial. ¿Sí? Muy bien. Vamos a dar ahora un tiempo para sus preguntas, cuestionamientos, enojos, momentos, lo que sea. Todo eso pueden irlo soltando. Primero, a ver, quiero hacer algunas... Ya. Vamos a las preguntas. Vamos a las preguntas. John W. tiene una pregunta. Activa el micrófono. Hola, bendiciones a todos. No sé, ¿me escucho? Sí, se escucha. Ya, quería preguntar, por lo que estuve escuchando, ¿qué papel cumple el anticristo, por ejemplo, que se habla en esta teología, no sé cómo decirlo, en esta forma de doctrina? Porque pues, yo sé que, por ejemplo, en las dos primeras que usted explicó, dispensación y post, sí existe como, por lo Un que... anticristo como un Sí, personaje. sí, 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 sí. pero acá como que en ningún momento se nombró, entonces, ¿cuál sería la explicación que ellos le dan? Ya, ahí hay una variedad de posturas, no es una visión como única. Los premilenialismos, al ser más literales, creen que este anticristo va a ser un personaje carismático, líder político que va a tomar las naciones, ¿no?
Ahora, hay que entender algo, que la palabra anticristo es usada por el apóstol Juan en las cartas. En las cartas de Juan, el término anticristo es usado como los judíos que se oponían a que Jesús era el Cristo. ¿Vale? Eso está claro. En primera, segunda y tercera de Juan. ¿No es cierto? Pablo tiene otra visión de anticristo. Pablo es un término amplio, ¿no? Es como decir el enemigo. Alguno dirá, el enemigo es mi carne, otro dirá, mi enemigo es el diablo, otro dice, mi enemigo son los demonios. Entonces, y es verdad, las tres son verdades. Pablo dice que anticristo es un tipo de ser humano moderno de la época de él que tenía las características opuestas a Cristo, sin afecto natural, ¿me explico, no? Egoísta, avaro, eh, ruin y una serie de características. Pablo lo usa más como una clase de ser humano que tiene las características opuestas a las características de Cristo. Juan lo usa para los judíos que se oponían a que Jesucristo era el Cristo. Ahora, en la visión postmilenial, no se ve el anticristo como una persona, sino como dice 1 Juan 2, que dice, ya hay muchos anticristos. Entonces, el postmilenial ve al anticristo como poderes anticristianos, si es de Apocalipsis, que estaban operando en Roma y en la jerarquía eclesiástica de Israel. Y también creen el postmilenial que hay manifestaciones históricas recurrentes que se oponen a Cristo. Líderes, filosofías, ideologías que se oponen a Cristo, según el postmilenialismo, estas representan al anticristo. No es un personaje particular, son muchos. Voy a buscar el versículo de Primera de Juan 2. Primera de Juan 2, 18. Dice, hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oís, el anticristo viene. Así también han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. Conocemos que es el último tiempo porque hay una oposición de muchas personas a Cristo. ¿Me explico? Eso. Luego dice, pero vosotros tenéis la unción del santo. ¿Quién es el mentiroso? ¿Quién es el que niega que Jesús es Cristo? Ese es anticristo. El que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Entonces, ¿a quién se refería como anticristo? A alguien que negara que Jesús era el Cristo. ¿Quiénes lo negaron? Los judíos antes de la guerra con los romanos decían Jesús no es el Cristo es este tipo que nos va a salvar. Hicieron la guerra, los masacraron. Eso es, querido John W. ¿Cuál es su apellido, hermano? ¿Me lo puede decir para saberlo? Para no decirle W. Es que no es un apodo que me dicen en distintas partes, por ejemplo, el trabajo, pero mi nombre es Juan Lobos. Ah, ya, bendición, hermano Juan. Sí, pero es un apodo que también me dicen en distintas partes yo. Bendiciones. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Lo que dice respecto a la marca de la bestia, que alguien pregunta, Apocalipsis habla de eso en la mitad 13-14. Hay dos cosas que dice que tienen la marca en su frente y tienen la marca en su brazo. Y el postmilenial plantea que eso representa una mentalidad que es una marca distintiva de los que rechazan a Dios y en sus obras, la mano derecha, ¿no? Entonces plantean que los que tienen la marca del Señor son los que están sujetos al yugo del Señor, participan de su adoración y los otros participan de la idolatría. Es un tema de pertenencia, ¿no? No es una marca literal que se vaya a poner con un microchip,
sino que es una marca en las acciones, ¿no es cierto? Es eso. Eso es lo que interpreta el postmilenial. Y hay un versículo en Deuteronomio 6, el Antiguo Testamento, dice, y estas palabras yo te mando hoy estarán en tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarán estando en ellas. Y al acostarte cuando te levantes, las atarás como señal en tu mano y estarán en tus frontales entre tus ojos. Es literal que ellos tenían que escribirse la ley acá, en Deuteronomio 6, estarán en tu mano y en tu frente, entre tus ojos, aquí. Entonces, lo que dice el postmilenial dice, vámonos a Deuteronomio 6. La ley la tenían que escribir los judíos acá. ¿Qué significaba tener la ley en la frente y en la mano, atada a la mano? Significaba que tus obras y tu mentalidad pusieras primero la ley de Dios. Entonces, lo que plantea el postmilenial es que la marca de la bestia son los que hacen su voluntad y sus obras, y los que tienen la marca de Dios hacen su voluntad y sus obras inspirado en Deuteronomio 6, 6, 8. ¿Vale? Por eso es bueno que después veamos Apocalipsis. O sea, cuando uno escucha las visiones, yo me acuerdo haber leído cuando pequeño el 666 en el código de barra, que realmente está. El 666 realmente está en el código de barra, no es mentira. Esas dos líneas largas ahí que están son el número 6 y esa misma línea están cuando hay un número 6. O sea, es real, es real. Yo leía esos libros, pero cuando entendí un poco eso de Deuteronomio y empecé a leer más el Antiguo Testamento, empecé a hacer esto mejor. Perfecto. Me gustó mucho lo que siempre me he preguntado es por qué la consumación es en la segunda venida, cuando Jesús en la cruz dice consumado es. Sí, mira, yo lo que muchas veces he escuchado, algunos dicen la cruz consumó todo. Yo creo que dio inicio a la era de la consumación de las cosas. Fue el inicio del fin, por decirlo así. Por eso los apóstoles decían en estos postreros días. Los apóstoles creían que los postreros días habían sido iniciados por la resurrección de Cristo. Y ellos tenían como los primeros días, los días antiguos eran prediluvio, los primeros días después del diluvio hasta ellos, y después de Cristo eran los postreros días. Eso creo yo entender del lenguaje que usaban los apóstoles. Ellos le llamaban mundo antiguo al mundo prediluviano, ¿no? Le llamaban mundo antiguo, el cosmos antiguo. Por eso es que cuando dice que en Cristo va a haber un nuevo cosmos, no significa la destrucción del anterior, sino la purificación según el postmilenial. Vamos a las preguntas, por favor, iglesia, hagan sus preguntas. Ivonne Hernández, hermana biológica mía, aunque se llama Hernández, mi hermana biológica, ¿ya? Ivoncita, usted ha estado, ¿qué postura a usted le parece más? La hermana Carol me preguntó sobre Apocalipsis 13. Apocalipsis 13, el número 666, coincide en la gematría judía con el número del César de la época. Tú no podías escribir una carta que hablara mal del César. Entonces, lo que creen algunos es que se puso un número que si tú esos números los pasabas a letras, era directamente Nerón César. Era la palabra Nerón César. ¿Qué representaba Nerón? La persecución, el poder político idolátrico y la violencia. ¿Por qué dice que no se podría comprar ni vender? Porque tú para en la época poder participar de una vida económica plena tenías que jurar lealtad al César, participar en ritual idolátrico y ser parte de alguno de los gremios de la época. Y los gremios estaban atados a los dioses. Por ejemplo, el gremio de los que trabajaban en la marina mercante estaba atado al dios del mar. Y realizaban sacrificio el gremio para eso. Y si tú te volvías cristiano, ya no ibas a adorar a ese dios. Entonces iba a ser alejado y apartado económicamente de otros. Esa es una interpretación preterista de Apocalipsis, que lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Así que eso. Bueno, ¿algo más? Perfecto, amados hermanos. Les doy muchas gracias por su tiempo, un abrazo grande,
Les bendecimos. Vamos a apagar